En el marco tan particular que propone la pandemia COVID-19, Uruguay realizó de todos modos su 115ª exposición rural Expo Prado 2020, con una serie de protocolos y regulaciones para controlar la circulación masiva de público. De todos modos, la muestra organizada por la Asociación Rural del Uruguay abrió sus puertas durante 11 días de septiembre. Expositores de maquinaria, implementos agrícolas, insumos para el campo y la producción y empresas de servicios para la agroindustria uruguaya acompañaron el desarrollo de Expo Prado 2020, premiados con un clima benévolo y días soleados que ayudaron mucho al color del evento. Por supuesto, fue la gran fiesta del campo oriental, en la que los cabañeros presentaron lo mejor de su producción ganadera y las actividades criollas tuvieron su gran momento del año. Todas las razas hicieron gala de su prestigio en la enorme pista de césped del predio ferial del Prado en plena ciudad de Montevideo, donde se desarrollaron los campeonatos y aparecieron las cucardas y los premios al talento de los productores. Expo Prado es tradicionalmente un evento que recibe visitas ilustres y este año, como es habitual, también contó con la presencia del presidente de la República. El doctor Luis Lacalle Pou recorrió la exposición acompañado por su comitiva y periodistas que registraron su actividad, la cual consistió en tomar contacto con empresarios participantes de la muestra y manifestar su interés por la realidad de la marcha del sector. El presidente Lacalle Pou permaneció todo el día en Expo Prado 2020 y por supuesto también se mezcló con el público que no pudo resistirse a la tan popular selfie con el primer mandatario, quien accedió de buen grado e incluso oficiando de fotógrafo. Buenos días, yo soy Rebeca Méndez, trabajo en la agencia de extensión del INTA de Chepes y estoy acá para mostrarles a ustedes cómo hacer siembra directa en macetas y almácigos en cajones. Esto nos sirve mucho, la siembra directa en macetas, cuando tenemos poco espacio o el terreno que tenemos, la tierra es mala. Entonces yo en envases puedo utilizar menos cantidad de tierra buena y obtener mis verduras. Y en los cajones puedo sembrar almácigos que después traslado a mi huerta y entonces cuido las plantas en un lugar muy pequeño y es más sencillo darle la cantidad de agua, luminosidad, etcétera que necesitan. Hoy vamos a sembrar en macetas arvejas. Yo lo que hice fue remojar una parte de las semillas y otra parte las voy a poner en seco. ¿Por qué? Porque se supone que las que tengo remojadas van a emerger antes. Las arvejas se plantan a 5 centímetros entre sí y a 15 centímetros entre hilera. Entonces lo que vamos a hacer es hacer con el dedo un agujerito y poner la semilla. El agujero no debe ser muy profundo, ya que yo solamente le debo echar 2 veces su tamaño de tierra encima para que logre emerger. Esta tierra que yo tengo acá, que he preparado, tiene una parte de arena, una parte de tierra que no es fértil y una parte de tierra que es buena. Bueno, fíjense que yo voy a cubrir las semillas con un poco de tierra que no sobrepase demasiado. Y luego lo que voy a hacer es regar. Yo para regar lo que hice es utilizar una botella de plástico y hacerle huecos con un clavo en la tapa. ¿Para qué? Para que caiga en fina lluvia, entonces no me lleve la semilla muy abajo y tampoco me la destape, ¿sí? Bueno, acá tenemos los cajones. Lo que vamos a hacer es sembrar cebolla. Cebolla es una buena especie para sembrar en cajones y después trasladarla a la huerta para quedarme cabeza. Yo lo que hago es marcar mis surcos. En este caso voy a hacer 3 surcos. Tomo las semillas y siembro al chorrillo, que se dice, que es sembrar una tras de la otra. Cuando después me salgan las semillas, yo lo que voy a hacer es irlas raleando. Voy a sacar las que no me sirvan y voy a dejar otras para que crezcan los plantitos. Igual que en el otro caso, tomo un poco de tierra. Estas son semillas mucho más chicas, así que la capa de tierra que le pongo encima es menor. Y después, con mi mismo instrumento para regar, riego. Fíjense que no se destapan las semillas. Esto es muy importante, sobre todo en el primer periodo de crecimiento de las plantas. Bien, bueno, Agropecuaria Don Manuel está ubicado en el norte de la Patagonia, específicamente entre el límite entre el Alto Valle y el Valle Medio del Río Negro. La zona específicamente se llama Valle Azul. Valle Azul, bueno, ahí está el establecimiento, que es un establecimiento de 20.000 hectáreas, en el cual tiene 2 ambientes, que es característico acá de la región, que son, por un lado, la parte del valle,
estamos sobre la costa del Río Negro, y bueno, la otra parte es la planicie de la meseta, donde desarrollamos principalmente la actividad de cría. Bueno, acá, digamos, el principal desafío, ¿no?, es adaptarse a las condiciones que presenta el ambiente, y justamente, bueno, el tema de lluvia es un gran tema, donde el promedio acá en la región es 280 milímetros. Entonces, bueno, el gran desafío es esto, es cambiar el uso o cambiar quizás un monte de jarilla y alpataco en una hectárea muy productiva, con cultivos de maíz y alfalfa principalmente en nuestra cadena forrajera. Y bueno, eso nos permite hacer un ciclo completo en el cual hoy nuestro producto que sale del campo es novillo o vaquillona terminada, lista para faena, y estamos alrededor de los 4.800 a 5.000 animales terminados en el año. Actualmente todo lo que generamos es para consumo interno, hay una demanda fuerte en lo que es región patagónica, así que todo queda para acá, en esta región. Hoy, para tener una dimensión, nosotros estamos en el establecimiento, que son 20.000 hectáreas, estamos con 381 hectáreas bajo riego, que eso es lo que nos permite, digamos, generar ese alimento. Con esas 381, hoy nosotros estamos generando casi 700.000 kilos de carne en todo el ciclo, sumando la cría, sumando los tipos de recría y la terminación. Estamos generando todo ese volumen de carne. Sumado a esto, estamos trayendo parte del grano que se consume en todo el ciclo, que estamos alrededor de las 2.000 toneladas, se trae desde La Pampa. Entonces, si a eso le ponemos un rendimiento promedio de la zona, que hemos logrado nosotros acá, 9.800 kilos, que es algo medio, por así decirlo, hay potenciales mucho más grandes, estamos alrededor de 170 hectáreas más, entonces es un modelo bastante intensivo de producción de carne para la región, así que bueno, es un desafío constante, ¿no? Bueno, en la charla del IPCBA nombramos un poco el modelo productivo nuestro, ¿no? Partiendo por la cría, partiendo por 3 modelos de recría, uno netamente pastoril, que utilizamos como recurso forrajero pasturas de alfalfa y verdeos de invierno. Otro modelo que es algo más extensivo, que se da en el campo natural, en las pasturas naturales del valle principalmente. Y otro modelo de recría a corral, que es bastante más intensivo también, basándose en un autoconsumo de silo de maíz, con una suplementación proteica diaria en un comedero lineal para balancear la dieta, pero bueno, esos 3 modelos nos permiten abastecer, lo utilizamos como un pool de ternero que nos da esa regularidad después en lo que es terminación, para tener una venta constante durante todo el año, con compromisos comerciales que hemos realizado. Entonces hoy podemos decir que estamos dando el ciclo anualmente, sacando 2 jaulas por semana. El nacimiento de la empresa, bueno, es una empresa familiar que surge de otra empresa madre que está vinculada al rubro del petróleo, que es Transport Dolores Parra, haciendo punto, digamos, de logística en la ciudad de Neuquén. Y bueno, lo del campo surge como una alternativa ya hace un tiempo. Bueno, en el año 2006 nos instalamos ahí en Valle Azul, y desde ese entonces empezamos a desarrollar el campo, primero poniéndolo en condiciones para la cría, y bueno, a medida que íbamos obteniendo superficie bajo riego, ya podíamos generar ese alimento que nos permite dar el ciclo completo hoy. Pero sí vimos que una subnutrición preservicio lo que nos afecta es la manifestación de estros. ¿Por qué? Porque la manifestación de estros lleva un gasto de energía importante, y es cuando la oveja decide, según las condiciones que tiene, si ovula o no ovula. ¿Le conviene ovular y preñarse con todo lo que va a demandar después, o mejor no ovulo y espero un ambiente más adecuado para hacerlo? Entonces, en esta majada que fue sincronizada previamente, por eso dijo el 61% sobre el total de ovejas sincronizadas, vemos que cuando hay una condición corporal baja preservicio, donde las ovejas tienen baja condición corporal, no se manifiestan los estros, y ese es el mayor efecto que tiene la nutrición sobre el momento del servicio. Que
consideremos que no siempre nuestras ovejas llegan bien al servicio, ¿no? Entonces uno le presta poca atención porque piensa que, bueno, viene el otoño, va a levantar, también le damos 3 oportunidades para preñarse, casi 3 ciclos estrales para que la oveja se preñe, entonces por ahí se levanta, se preña más adelante, y ovula. Bueno, hay que adaptarse a cada sistema, pero en este caso, digamos, con un solo servicio, vemos que podemos no ser tan eficientes cuando tenemos baja condición corporal al preservicio. Estas ovejas que presentaron el 61% de estros, cuando nos preguntamos por qué era, lo que vimos era que las ovejas que no presentaron estro tenían menor peso vivo y menor condición corporal que las ovejas que sí lo presentaron. Y no solo eso, sino que las ovejas por debajo de 2 puntos van perdiendo condición al momento del servicio. Entonces nos propusimos en un segundo ensayo evaluar aplicando tratamientos tanto de restricción nutricional como de suplementación los cambios que se producen en peso vivo y condición corporal durante el preservicio y la preñez temprana. Estos ensayos son un poco complejos, pero voy a tratar de resumirlo para que me entiendan. Bueno, en este gráfico tenemos 2 grupos de ovejas, uno restringido y uno suplementado. Suplementado la línea negra, restringido la línea gris. Lo que vemos es el peso vivo en función de los días preservicio, el día 0 es el servicio, y postservicio, un mes preservicio y un mes postservicio. Básicamente vemos una ganancia de peso vivo en el grupo suplementado y una disminución en el grupo restringido. Ninguna ciencia, ¿no? Entonces, en cuanto a condición corporal, vemos lo mismo, que el grupo suplementado va ganando condición corporal durante el preservicio como en el postservicio, y el grupo restringido, va perdiendo condición corporal preservicio y postservicio. Y bueno, en este ensayo en particular nos basamos en los cambios que se pueden producir tanto de condición corporal, tanto en restricción, donde en este caso la oveja perdió 0,4 puntos, y en suplementación las ovejas ganaron 0,6 puntos desde el inicio hasta el final del tratamiento. Bueno, pero para resumir, lo que quiero decir es que cuando miramos esos cambios de condición corporal, vimos exactamente lo mismo que habíamos visto en el otro ensayo, que en realidad no era un ensayo, sino era el seguimiento de una majada, era que la preñez se mantenía, a pesar de haber implementado restricción o suplementación, la preñez se mantenía, no tenía un efecto. Una vez que la oveja decide ovular y preñarse, lo continúa y lo lleva a cabo. No sé si aclaré bien, todos estos ensayos son en ovejas. En las cabras puede resultar distinto, por el método que tiene para deshacerse de la preñez. Entonces, pero una vez que la oveja decide ovular, ovula, se preña y mantiene esa gestación, y la verdad que, a pesar de haber estado restringida, no tuvo un efecto sobre las pérdidas embrionarias. En cambio, lo que sí volvimos a ver afectado fue la restricción, donde un grupo de ovejas el grupo de ovejas restringidas solo presentó el 65% de los celos en comparación con las ovejas suplementadas, confirmando lo que se había visto anteriormente. Y esto también daba que las ovejas que no manifestaron estro tenían, al momento de inicio de esta suplementación y restricción, menor peso vivo y menor condición corporal en comparación con las ovejas que sí manifestaron estros. Bueno, y como eficiencia reproductiva global, que es la evaluada la evaluamos así, como todas las ovejas que ponemos, que vamos a usar y ponemos a sincronizar para luego dar servicio, en función de la preñez que obtuvimos, vemos que si comparamos solo preñez no vamos a tener diferencia, la eficiencia global en las ovejas que restringimos o que llegan con pérdida de condición corporal al preservicio es más baja, solo un 53%, en comparación con, en este caso, con el grupo suplementado. Esta es una sola experiencia, pero
También quisimos ver por qué esas ovejas que no presentaban estros, por qué era. Y llevamos a mirar esas ovejas que no habían presentado estro, los ovarios por la laparoscopía exploratoria. Y ahí vimos algo muy interesante, es que no todas las ovejas que nutricionalmente no estaban aptas para manifestar estro, estaban en anestro, o sea, un ovario blanco, sin folículos, sin cuerpo lúteo, sin ciclo. El 39% de ellas estaban en anestro, pero nos sorprendió que el 61% de esas ovejas habían ovulado, pero ese celo era silente, o sea, no había manifestación del estro, porque la manifestación del estro lleva un gasto energético importante, ni hablar en el caso de los machos que gastan mucha energía en la búsqueda del celo, pero las hembras también llevan un gasto energético importante. Entonces, ¿qué hace? No evita la ovulación, ovula, también se habla de que los celos silentes son menos fértiles y que el cuerpo lúteo no es tan, que se forma no es tan bueno, entonces, pero bueno, interesantemente vimos que la oveja lo que hace son distintas estrategias para evitar preñarse, básicamente, tanto continuar en anestro, que cuando la subnutrición es profunda, o la subnutrición es menos leve, pero no muestra el celo, así no se preña, o, bueno, lo muestra y es capaz de preñarse y mantener esa gestación, aunque vaya perdiendo condición. Bueno, entonces, vimos que los problemas de bajo celo y no se debían lo que nos hace no es problemas de fertilidad, sino más bien baja eficiencia reproductiva general en las majadas, tener pérdidas de condición, preservicio. Bueno, y en estos mismos animales, lo que podemos, para confirmar, digamos, que estos datos son realmente así, y no es solamente lo que uno dice, sino vemos que hay una alteración en las hormonas que les contaba antes, donde vemos que en los animales subnutridos o con restricción nutricional hay un aumento de los ácidos grasos no esterificados porque necesitan utilizar las reservas corporales, hay una disminución de las concentraciones de insulina, lo que lleva a un aumento de la hormona de crecimiento en sangre, una disminución del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es importante porque este factor va a ser el que nos dé la oportunidad de que está implicado en todo, en el desarrollo folicular, en el desarrollo del cuerpo lúteo y sobre todo en el desarrollo embrionario posterior. Entonces las alteraciones que nos provoca la nutrición en estas hormonas, ¿no? Si quieren después entramos más en detalle de cómo es la fisiología, es perfecta para que se altere la reproducción. Hay una disminución de la leptina en sangre porque los animales se quedan sin tejido adiposo de reserva, pero no influyen sobre el mantenimiento de la preñez, o sea, una oveja que queda preñada y sigue con su gestación, sino más bien sobre la manifestación de los estros. Bueno, hasta aquí la relación nutrición-servicio, que podemos concluir que la restricción nutricional durante el preservicio induce la presentación de celos silentes o anestro, condicionando el desempeño reproductivo de una majada. No modifica las tasas de fertilidad, tasa de preñez y pérdidas embrionarias, y sí altera las concentraciones en sangre de insulina, IGF-1 y leptina, aumentando la lipomovilización de las reservas corporales, ácidos grasos no esterificados y la hormona de crecimiento. Bueno. Y en cuanto a la última parte de esta charla, la relación entre la nutrición y la gestación, donde yo he de confesar que tengo menos estudios y menos experiencias en la relación nutrición-gestación, lo que se habla es qué importancia tiene la nutrición en la segunda etapa de gestación. Hasta el momento, uno siempre se ha concentrado en el último tercio de gestación, intentando que un buen estado nutricional sobre el último tercio de gestación, que es cuando el crecimiento fetal aumenta, o sea, el 85% del crecimiento fetal se da en la última etapa de gestación. Entonces siempre se ha hecho foco ahí, en el preparto, y todas las tecnologías desarrolladas hasta ahora están ahí porque uno piensa compensar todas las faltantes en el último tercio de gestación para aumentar directamente un peso vivo al nacimiento, o tener el peso vivo al nacimiento adecuado, y así mejorar la supervivencia de las crías.
Bueno, no hay discusión de eso. Pero la realidad es que en los últimos años se ha empezado a prestar atención a la segundo tercio de gestación, disculpen. ¿Y por qué? Porque a pesar de hacer suplementación preparto y obtener un peso al nacimiento adecuado, lo cual hasta ahora es el mejor indicador de que la gestación fue buena, si nosotros tenemos un peso vivo al nacimiento correcto, ese peso del mismo vivo al nacimiento no nos predice la futura productividad del cordero. Sí nos predice que el cordero va a ser vital, que va a tener una mejor supervivencia, pero no sabemos qué va a pasar con la productividad, tanto en términos productivos y reproductivos de ese animal. Entonces, en la última década, bueno, década y un poquito más, se ha empezado a estudiar qué ocurre con la nutrición en la segunda etapa de gestación, donde solo hay un 15% de crecimiento fetal, pero no solamente se da el crecimiento fetal, sino se da el crecimiento y el desarrollo de la placenta, que es un órgano reproductivo vital para que el feto también tenga un buen desarrollo. Bueno, entonces, en este segundo tercio, como decía, se da el desarrollo de la placenta y el crecimiento de los órganos del feto, no solo es sensible a la nutrición, sino también a otros factores, y este fenómeno de la relación entre los factores que influyen durante el crecimiento fetal se denomina programación fetal, y aunque puede haber mecanismos de compensación posteriores, como en el último tercio, crecimiento, lograr un buen peso al nacimiento, o incluso lograr un peso al destete bueno, esos mecanismos de compensación no son absolutos, y a veces no se ven las implicancias que tienen una mala nutrición sobre la gestación, ni siquiera en la vida de ese animal, pero algunos hablan de que ese efecto puede ser acumulativo, generación tras generación, en todas nuestras majadas, ¿sí? O sea, cuánto por darle una mala gestación a nuestras ovejas, ya sea en nuestro país, como también se habla en el Uruguay, muchos de estos datos que estoy utilizando hoy son majadas ovinas estudiadas en Uruguay, donde se ha estudiado mucho el tema, ven que podría haber un efecto acumulativo, donde nuestras ovejas siempre están sometidas a periodos de nutrición durante la gestación, y eso afectar el desempeño productivo y reproductivo global de nuestras majadas, ya que nunca obtenemos ni tasas de señaladas buenas, que están implicadas obviamente por otros factores, no digo que solo sean nutricionales, pero bueno, nuestro desempeño productivo y reproductivo en la cría de ovejas no alcanza tasas de señalada y destete altas, que es por lo cual medimos, ¿no? Entonces vemos que la nutrición fetal es uno de los factores más relevantes en la regulación del crecimiento fetal. Bueno, programación fetal, para ir terminando. Las condiciones ambientales durante la gestación pueden afectar la salud, el bienestar y la productividad de ese feto en la vida adulta. O sea, lo que pasa aquí se transfiere a la vida en la cría y en la vida adulta. Y los principales efectos que se han estudiado de tener una mala nutrición durante el desarrollo fetal, en el segundo tercio de gestación, son la menor producción y calidad de lana, el menor rendimiento de cortes carniceros, mayores índices de conversión, o sea, necesita más alimento para producir más músculo, y mayor susceptibilidad a enfermedades. En cuanto al desarrollo de los órganos reproductivos, la realidad es que está bastante discutido y la información es bastante controversial. Pero hay quienes dicen que las condiciones ambientales durante la gestación pueden afectar tanto al macho en peso y volumen testicular, y sobre todo en el número de células de Sertoli, o sea, disminuir la cantidad de número de células de Sertoli. Durante la etapa fetal, y no solo en el segundo tercio, sino entre el primero y segundo tercio, se desarrolla el mayor número de Sertolis, y ya después el macho no tiene capacidad de de alcanzar, digamos, esa producción para generar, para tener una espermatogénesis favorable, entonces podría estar afectando, pero bueno, como digo, lo traigo aquí
pero hay información discutida en cuanto afecta la programación fetal en el desarrollo de los órganos reproductivos, y en el caso de la hembra, parece ser que la subnutrición fetal tiene su mayor acción sobre el ovario, afectando la tasa de ovulación, la capacidad en ovulación de esa hembra en la vida futura. Y bueno, aparte de que esta charla era nutrición-reproducción, pero no podía dejar de traer que la subnutrición durante el segundo tercio de gestación puede afectar el desarrollo de tejido muscular y graso, ¿sí?, del feto. ¿Por qué? Porque la restricción nutricional disminuye el número de fibras musculares y la masa muscular. Y aquí les traigo un gráfico que es de un autor internacional que se dedica al estudio de la programación fetal, donde vemos que el número de fibras, que se llama biogénesis secundaria, de fibras musculares, se da sobre todo en el segundo tercio de la gestación. Y este efecto, después este número de fibras pueden sufrir hipertrofia muscular y la formación del tejido graso, pero va a estar condicionado ese número de fibras sobre lo que sucede en la etapa fetal. Y después ese animal puede llegar a compensar hipertrofiando los músculos, pero en realidad si un animal queda chico, de tamaño, de músculo, va a ser chico porque no tuvo un buen desarrollo fetal, a pesar de que le pongamos comida, vamos a tener que ponerle más comida para ser más gordo. Entonces es importante la nutrición sobre el segundo periodo de gestación. Y bueno, y en cuanto a la formación de lana, que también a veces está un poco discutido, pero importa más la nutrición sobre el último tercio de gestación para la formación de folículos secundarios, que se van a dar en el último tercio de gestación y en la primera etapa de vida postnatal. Puede alterarse la relación de folículos primarios y secundarios, que nos da la finura de la lana, esa relación, pero bueno, ya no es tanto del segundo periodo, sino más del tercero, o sea que el concepto aquí es que una oveja o una cabra no debería estar perdiendo condición corporal durante su preñez, durante la gestación, ¿sí? Si queremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Sé que es difícil para nuestros sistemas, pero a veces no le damos importancia en las primeras etapas de la gestación al estado nutricional de nuestras ovejas, nos acordamos en el último tercio tratando de compensar todo lo que no se desarrolló bien hasta el momento. Bueno, entonces, las ovejas no deben perder peso durante el invierno, en el tercio medio de gestación. Es la última oportunidad de ganar peso también, porque como la demanda fetal del crecimiento no es tan alta, la oveja debería ahí tratar de ganar y mantener condición corporal y peso, y no y para poder afrontar las demandas del feto grande que van a estar en el último tercio. Y una correcta alimentación durante el último tercio de gestación potenciará lo logrado hasta el momento, asegurando una buena sobrevivencia del cordero y la productividad en la vida adulta. O sea, son importantes los 2 tercios, es importante que la oveja no pierda condición para enfrentar el parto y la crianza del cordero. Bueno, y como conclusiones generales de esta charla, podemos decir que la relación entre la nutrición y la reproducción es muy compleja, por lo que debemos tener en cuenta varios factores para arribar a buenos resultados reproductivos, y me parece que el uso de la condición corporal para la toma de decisiones sería el mejor indicador de fácil aplicación para prevenir resultados indeseados. Y para eso necesitamos registros, porque no solo es la condición corporal en un determinado momento, sino también, que es el concepto que quiero que se lleven, es que los cambios en la condición corporal, ya sean agudos o crónicos que suceden, son los que van a influir en el resultado reproductivo que obtengamos en el momento previo a ese proceso reproductivo, ya sea pubertad, servicio o gestación, o parto, o lactación, hay muchos más procesos reproductivos que suceden,
Pero el concepto que quiero que se lleven es que la pérdida de condición, el cambio de condición corporal es el que nos lleva a tener malos resultados, no es la condición corporal solo de un momento. Entonces, para eso necesitamos tener información y registros de cómo van nuestras ovejas durante el año, perdiendo, ganando o manteniendo condición corporal si queremos mejorar. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Maca, muchísimas gracias, muy buena tu exposición, muy clara, concreta y sobre todo en tiempo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, tiempo, sí. Así tiempo que bueno, récord. ahora tiempo dentro de lo que estamos. Ahora queda abierta a preguntas, las pueden escribir en el chat y se las vamos a ir pasando a Macarena. Mientras pasa eso, yo... me parece. No, aprovecho y yo te hago una pregunta porque me pareció muy interesante. Por ejemplo, un mensaje a los productores, vos hablaste de la diferencia entre la capacidad que tiene la cabra de perder la cría y la que tiene la oveja, ¿no? Que no la tiene, sí. Aparentemente, una vez que preñó, se preñó. Con lo cual eso es muy bueno, pero también puede ser un gran problema frente a restricciones nutricionales. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para los productores que tienen cabras, por ejemplo, frente a situaciones complejas? ¿En qué momento suplementar, no? O sea, con respecto a lo de las ovejas. Sí, por ahí no lo dije, pero bueno, las cabras, para evitar que hagan la estrategia porque es toda una estrategia en realidad, deshacerse de la cría para poder seguir ellas, digamos, con vida, que por ahí la oveja no ha desarrollado esa estrategia. Yo lo veo como una estrategia positiva para no perder el animal, que es la hembra reproductiva. Pero para evitar esas pérdidas, que en realidad una cabra que no te cría un chivo no te está dando buenos resultados, sería prestar atención, en realidad como 2 meses preparto, digamos, lo que llamamos las suplementaciones de agosto, digamos, una cabra que se preñe en otoño, en agosto, si está en mal estado, ya está en problemas, y antes que sucedan esos abortos, que bueno, está dado por condiciones de estrés, no solo nutricionales, sino ambientales, en la cabra parece ser que hay un gran efecto del ambiente, del frío, que la oveja por ahí no lo sufre tanto, sobre todo cuando hablamos de Angora, mi experiencia es más en cabras de Angora. La recomendación es suplementar 60 días preparto, y no solo los 30, 20 que podemos hacer en la oveja para tener un buen peso al nacimiento, y evitar así los abortos, ¿no?, de las cabras. Bueno, yo no lo comenté, pero supongo que todos saben, la cabra tiene esa estrategia de abortar porque depende solamente del nivel hormonal que produce el cuerpo lúteo. Entonces, cualquier estrés, ya sea nutricional o ambiental, produce picos de una hormona que va a romper ese cuerpo lúteo y disminuye así la hormona que mantiene la gestación, la progesterona. En cambio, en las ovejas, la concentración de esa hormona que mantiene la gestación depende de la placenta, aparte del cuerpo lúteo. Entonces, no tiene esa estrategia de ovular porque no tiene una estructura para romper los niveles de la hormona que mantiene la gestación. Bueno, muchas gracias. O sea que entonces en las cabras tenemos que estar más atentos y la suplementación podría estar comenzando, sería más larga, 60 días, sí. Mientras que con la oveja podríamos apuntar a hacer una suplementación un poco más corta, digamos, sí. Sin miedo. Y aparte, no olvidemos que todo lo que demos en el último tercio va a ir directamente, se lo va a consumir el feto y el desarrollo de la glándula mamaria, pero no va a ir a mejorar el estado de la cabra para que sea, de la cabra o de la abeja para que esté más fuerte al parto, sino directamente todo el alimento que le demos lo va a convertir en masa fetal y en masa de glándula mamaria. Eso es para que no va a adquirir reservas. Para que los productores no se preocupen cuando ven que le dan de suplemento y no ven que su oveja engorda, seguramente no lo van en la ubre, ¿no? Verá, lo y que queremos tener un efecto de ganancia y tener una mejor madre, ese efecto tenemos que hacer que no pierda condición corporal en el segundo tercio de gestación. Perfecto. Y para eso que hicimos nosotros, en general siempre tenemos pérdidas durante el invierno,
Pero bueno, quizás tengamos que destinar un mejor potrero a estas madres de gestación y no dejarlas de ahí como diciendo, no, bueno, están preñadas recién, no tiene mucho requerimiento el feto, entonces démoslo, digamos, no tengamos en cuenta, digamos, esas pérdidas de condición corporal. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas, varias. Primero, Luisa dice que es muy buena la charla y que fue muy clara, que te agradece. Lo mismo Dani Castillo. Bueno, Rocío pregunta, ¿en ovinos puede ocurrir que se adelanten los partos? Sí, está descrito acá en algunos estudios de gestación que cuando nutricionalmente no tienen una buena nutrición durante la gestación, los partos se pueden adelantar. Pero en realidad es que no lo he comprobado, digamos, así con estudios, sino es información más de los uruguayos tienen esa información. Bien, Daniel pregunta una pregunta más técnica seguramente hacia productores, de cuáles serían los momentos claves para tomar la condición corporal y qué valor esperaríamos en cada momento. Bueno, los momentos claves para mí, y el momento clave para mí es el preservicio, es cuando uno debería decidir qué va a hacer con sus ovejas. Si sus ovejas están aptas, digamos, para preñarse, porque por ahí la oveja se preña igual, ya lo hemos visto, pero no va a llevar a cabo el desarrollo de una buena gestación y buena supervivencia de cordero, y bueno, eso no lo digo yo, está visto que no tenemos buenas tasas de señalada y de destete en la cría extensiva. Entonces, para mí el mejor momento es preservicio. Yo diría, un mes preservicio vos deberías saber tomar el dato de tu condición corporal y después cómo tus ovejas llegan al momento de servicio. Ese cambio de condición corporal te va a marcar, digamos, ya sea positivo o negativo, qué es lo que va a suceder después. Porque las ovejas tienen pocas chances de ganar peso y condición luego, una vez que ya comienza el ciclo productivo. Ni hablar si no viene un otoño húmedo, con buen forraje. Creo que las decisiones hay que tomarlas en base a cada año, pero tomar la condición corporal preservicio me parece una buena alternativa para decidir. Ni hablar, después tenemos todo lo que es preparto y gestación, yo no lo traigo acá porque es un tema súper estudiado y charlado, ¿no? Pero no deja de ser importante. En nuestro principal momento o en el que más tecnología podemos aplicar para mejorar el peso vivo al nacimiento y la sobrevivencia de los corderos es el preparto. No sé si me explico bien, Dani, con tu... Bien, pero entonces lo que queda muy claro es que entonces la condición corporal previa al servicio es muy importante para tomar la decisión, ¿no? Y después seguramente los que vendrán más adelante. Por lo que planteaste hoy, con Chiva por lo menos 60 días antes deberíamos ya estar viéndolo por la decisión a tomar de suplementar, pero con ovejas también, ¿no? Sí, y una cosa más es que Dani preguntó los valores, y bueno, ideal, nuestros sistemas son complicados, pero si nosotros tenemos condiciones de arriba del 2,5 preservicio, digamos, con un 2,5 me conformo un poco, para no pedir demasiado, entre el 2,5 y 3, nosotros vamos a tener un buen desarrollo de la gestación. Si nosotros partimos de condición 2 al servicio, y bueno, no pretendamos que ese feto se desarrolle plenamente. Yo sé que a veces los efectos que está haciendo la nutrición sobre el feto no se ven en la parte inmediata. Uno pone a engordar y engorda y saca chivo y no se ven, pero creo que van a ser acumulativos para nuestras especies, lo mal que tratamos de ese feto durante la gestación. Perfecto, Maca. Bueno, Ariel Hurtado dice, muchas gracias, Maca y equipo, muy buena charla. Y Luisa comenta, dice que coincido con Maca, por experiencias con Angora, llegan a la veranada, otro factor a tener en cuenta, dice, con una condición corporal de 2, manifiestan celos, se preñan, pero no sostienen una preñez. Muchas veces abortan antes de que lleguen a ecografiar. Exacto. Sí. Por la pérdida de la condición. No sé, yo tomo no es que solo es la condición, ¿no? Ahí mostré la fisiología nutricional, es bien compleja, pero como indicador, digamos, me parece que la condición corporal la deberíamos usar más para las decisiones de manejo que tomamos.
Bien, bueno, ya vamos a ir cerrando. Una pregunta más eventualmente. Bueno, dice, bueno, aquí no sabemos quién es, aparece como Huawei. Dice, muy buena la charla, súper clara. Bueno, y tal vez muchas la gracias. última, Jimena. Jimé. ¿Qué tal, Perfecto. Jimé? Tal vez la última es más relacionada por ahí al tema hormonal. Es interesante lo que planteaste. ¿Cuáles serían las hormonas, por ejemplo, en algún estudio a tener en cuenta que nos estarían indicando algún peligro, tal vez previo al parto o tal vez previo al servicio? ¿En las hormonas reproductivas o las Sí, por ejemplo. reproductivas? Bueno, en realidad no le entiendo bien la pregunta a Jimmy, pero ¿para dónde va? Pero bueno, las hormonas, ya sean metabólicas o reproductivas, la relación de esas hormonas hace las que debemos tener en cuenta, pero nosotros necesitamos para que la relación estrógeno-progesterona, que en este caso yo no las nombré demasiado, que son las hormonas bebé de la reproducción, los niveles de estrógeno y progesterona sean los adecuados, tanto para presentar estro, para la ovulación, para permitir que también actúen otras hormonas como la FSH, que es la hormona de desarrollo del folículo, y la LH, que es la hormona que necesitamos para la ovulación. Por ejemplo, yo no nombré hoy, pero en pubertad necesitamos que haya picos de LH para que se dé la ovulación, y esa relación es compleja, digamos, nutricionalmente. Y bueno, esa relación entre estrógenos y progesterona, FSH y LH, debe ser la adecuada para presentar estro, ovular, preñarse, mantener la gestación, que va a ser la progesterona, la hormona que nos mantiene la gestación, y en el momento del parto hay una disminución de la progesterona y un aumento de otros, bueno, de cortisol, bueno, ahora no viene el caso, para que se desencadene el parto de forma adecuada. O sea, es complejo, por ahí yo lo digo así nomás, pero... Bien. Bueno, perfecto. No fue Jimé quien hizo la pregunta. Pero es interesante la respuesta. O sea, ¿cuáles son las que hay que tener en cuenta previo al parto y cuáles eran las hormonas que teníamos que tener en cuenta previo al servicio? Sí, las hormonas reproductivas se dan, y sus relaciones se dan cuando un animal está en condiciones, digamos, de expresar esas relaciones. Por ahí lo que más tenemos que tener en cuenta son las hormonas metabólicas, que van a influir directamente sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que se llama el eje reproductivo, para darnos lugar a la reproducción. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que uno le dé de comer o no le dé de comer va a influenciar las hormonas metabólicas, como la insulina, el factor de crecimiento insulínico, la leptina principalmente, y la hormona de crecimiento, esas cuatro, me quedo con esas cuatro, que van a influir en los parámetros reproductivos. Bien, o sea, sería más importante entonces tomarme las hormonas metabólicas. Metabólicas, que evaluar. Las reproductivas son para evaluar si hay pubertad o no, como la testosterona en el macho y la progesterona y la LH en la hembra. Son para momentos puntuales, los niveles de progesterona para mantener la gestación, pero la realidad es que uno no mide de rutina eso, uno mide experimentalmente eso. Perfecto, muy bien. Bueno, Maca, no nos queda más tiempo. Bueno, de mi parte, agradecerte mucho tu participación. Gracias. Esta charla va a estar colgada, ahora se va, así que la gente va a tener posibilidades, quienes no pudo ahora, de poder seguir consultando, viendo la charla y eventualmente consultarnos. Cualquier consulta que se dirijan bueno, Maca, no sé si está tu dirección de correo aquí. Sí, no lo puse acá, pero está en el flyer, digamos, directamente. Perfecto. Está mi mail para comunicarse, cualquier duda que surja o que les haya quedado, o alguna idea que tengan después para consultarme, pueden escribirme. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. ¿Querés decir algo? Tenés un par de minutos. Agradecerte por habernos tenido en cuenta para participar. Bueno, en este caso está en voz mía, pero bueno, está todo el equipo de reproducción atrás.
nuestro, con estos datos, con todo lo que generamos. No solo es parte del grupo de reproducción, sino todo lo nutricional lo hemos hecho con ustedes, que son los especialistas en nutrición, tanto con tu ayuda, con la de Daniel, con la de Laura en su momento, y bueno, es todo un equipo que trabaja para entender, digamos, la relación entre nutrición y reproducción. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, listo. Y gracias a los participantes que se pudieron unir hoy. Muchas gracias por el interés. Bien, el establecimiento está sobre Ruta Nacional 86, 14 kilómetros y medio al este, hacia el este de Tartagal. Está la portería del campo. Son 30.000 hectáreas agrícolas todas juntas, y en el corazón está el fildo. Tenemos una capacidad instalada para 60.000 cabezas, son 412 corrales, con una capacidad de 150 cabezas cada uno aproximadamente. Todo el establecimiento tiene pendientes corregidas, es un plano inclinado donde junta las aguas de los corrales, básicamente por dos motivos: para que no tengamos problemas de barro en la época de lluvia, y para recolectar los efluentes para hacer un tratamiento de los mismos. Está todo sistematizado, junta las aguas en canales que después van a las piletas. Los corrales tienen aproximadamente 60 metros de frente por 40 de fondo. Fuimos cambiando un poco a medida que fuimos, esto fue creciendo y produciendo, por lo cual fuimos cambiando la dimensión de los corrales. Antes eran de 40 de frente por 60 de fondo, y como empezamos a trabajar con restricciones y necesitábamos más frente de comedero, con la misma superficie invertimos la dimensión. Tienen aproximadamente 33 centímetros de comedero por cabeza. Contamos con 3 mangas de tratamiento sanitario, 2 que funcionan permanentemente, donde se procesan los animales al ingreso, se arman las tropas y se hacen las pesadas. Eso es básicamente el fildo. Después también contamos con una parte de recría a pasto, de vaquillona sobre todo, donde tenemos 2.000 hectáreas de pasturas megatérmicas, que usamos para consumo directo y para confección de heno en verano, para acomodar la curva de crecimiento de estas pasturas. Hacemos confección de fardo para el fildo, fuente de fibra para el fildo. Dificultades hay muchas, la mayoría es, la peor es que estamos en una zona de baja infraestructura. Para darte una idea, producimos todo esto en un lugar donde no tenemos energía eléctrica, todo a base de combustión. Los caminos de acceso son un poco complicados, sobre todo en los meses de verano, que no podemos parar de sacar hacienda gorda. Y esas son las principales desventajas de la zona, de donde tenemos que ser nuestros propios proveedores de servicio, porque estamos muy alejados. Mirá, en la empresa somos más de 300 personas. En ganadería somos entre 80 y 90 en el sector ganadero. Y hoy por hoy son más ventajas más una ventaja que una complicación, el hecho de producir gran parte del alimento que usamos, más de un 90%, entre soja, maíz, lo producimos en el establecimiento. Hoy ya pasó a ser una ventaja porque ya aceitamos los fletes, las descargas, el acopio, pero en su momento recibir toda la mercadería en los 3 meses de cosecha en el field fue todo un tema para poder hacerlo con bajos costos y no tengamos impacto, y manejar ese volumen de toneladas, o sea, acumular cerca de 100.000 toneladas en 3 meses. Bueno, y por último tengo que hacerte la pregunta de rigor, Gustavo, ¿cómo los trata la pandemia? Estamos complicados con los movimientos, por suerte nosotros ya contamos, como estamos alejados por ahí de la ciudad,
contábamos con infraestructura en el campo de habitaciones, comedores para la gente y demás, por lo cual estamos limitando un poco, lo que hicimos es limitar bastante los movimientos, acomodar esta estructura para que la gente pueda estar dentro del campo y tratar de ir menos o no todos los días, porque hasta la pandemia nosotros teníamos un servicio de transporte todos los días, donde la gente entraba y salía a su casa, y hoy tratamos de limitar eso a determinados días de la semana, y rotando gente de una manera tal que no se crucen, para tener grupos de gente que nos sirvan de reemplazo o sea, que funcionen como el reemplazo de los que están adentro ante un posible caso de COVID en el establecimiento. En cuanto a la logística, la verdad que para felicitar a los camioneros en general, porque nunca dejamos de operar tanto en compras como en ventas, sabiendo que la ruta no está fácil en todos los límites provinciales, es muy difícil cruzar y se exponen a peligro y demás, y sin embargo nunca paramos gracias a la labor de ellos, ¿no? O sea, porque no pararon. Nosotros, para darte una idea, en los últimos 3 veces vendimos 20.000 cabezas sin ningún tipo de problema en cuanto a logística. Si bien se demoraban un poco más, o había provincias que no lo dejaban entrar y tenían que dar una vuelta más extensa, logramos seguir trabajando prácticamente sin problema. Lo que es el programa ganadero de la provincia es un programa ganadero que tiene más de 10 años en la provincia. El espíritu original del programa fue llegar con asistencia técnica al productor. Se hizo un trabajo importante de extensionismo, se generaron jornadas de capacitación tanto para productores como para empleados rurales, profesionales. Bueno, después de eso vino una época muy fuerte de sequía, desde el 2006, 2007 en adelante, con una sequía histórica en la región, que bueno, llevó a que el programa trate de ayudar al productor de alguna forma, y ahí surgieron, bueno, lo que son las líneas de financiamiento, que hoy se hicieron muy fuerte en el programa. Tenemos un portafolio de líneas variadas y que se van adaptando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, cuando hay falta de pasto, se trata de ver algún financiamiento para lo que es pastaje o suplementación. Siempre se van adaptando. Tenemos una provincia muy amplia y las necesidades de los productores y la forma de producir de los productores son cambiantes y son distintas. Básicamente están destinadas a lo que es el productor medio, ¿no? Son líneas que desde que las tenemos siempre es un fondo rotatorio, o sea, la misma plata que tenemos para dar en préstamo es la misma plata que van devolviendo los productores mismos. Y esto siempre cuando arrancamos con el financiamiento, una de las condiciones fue de mantener el valor de ese financiamiento, y por eso es que se manejan todos los créditos a valor novillo. Obviamente, en este caso, bueno, manejamos el valor novillo de Liniers, que es el que más se ve y el más transparente por ahí. Bien, bueno, el establecimiento de Agropecuaria Don Manuel, del ingeniero, lo estuvo poniendo en el seminario Nicolás García. Ahí cada granito de arena que se invierte tiene un porqué y se mide si produce o no. Pero bueno, lo cierto es que no son los productores medios de la zona. Esos son los establecimientos modelos. El productor medio tiene por ahí otra realidad, en la cual tiene que producir lo que es la zona de cría en lugares muy extensos, o sea, campos muy extensos. Estamos hablando de campos que la mayoría anda alrededor de las 10.000 hectáreas, algunos más grandes, con poco apotreramiento, con falta de agua, con problemas de plaga, falta de infraestructura. Esta época de sequía produjo mucho despoblamiento. Son problemas que están y que hay que tratar de tirar para adelante y de ir tratando de mejorar eso. Por eso en una parte de la exposición
marco lo que es el ordenamiento del rodeo y lo que es el estacionamiento de servicio como la primera etapa, el primer puntapié inicial para poder empezar a aplicar tecnologías de bajo costo, ¿no? Y que lleven al final, que es el aumento de la productividad con los mismos vientres. Hoy estamos en alrededor de los 750.000 cabezas bovinas, que se considera que es la carga estable y sustentable de la provincia. Nosotros, bueno, a través de unos estudios del Ministerio, junto con el INTA, se estableció lo que es la carga base de la provincia, de acuerdo a lo que sería la producción forrajera, y hace también un balance con las precipitaciones. Son estudios muy completos que bueno, y que toman también un 20% de margen como para cuidar siempre lo que es el recurso natural, ¿no? En el marco del proyecto IP 406, que fue subsidiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos desarrollando una biblioteca de nanoanticuerpos derivados de camélidos, en este caso de llamas. El proyecto se está realizando con las investigadoras Itatí Ibáñez y su estudiante Florencia Paván del Instituto Milstein y todo el grupo de personal de INCUINTA acá en el INTA de Castelar. Para construir la biblioteca lo que hacemos es extraerle una muestra de sangre entera a la llama, de allí purificamos los linfocitos y de esos linfocitos extraemos su ácido nucleico, el RNA mensajero que codifica para los distintos anticuerpos que la llama esté produciendo en ese momento. Como nosotros la inmunizamos con proteínas del virus de COVID-19, tiene altos niveles de producción de anticuerpos para este antígeno en particular. Entonces luego, una vez que tenemos ese ARN mensajero, lo pasamos a cDNA y de ahí construimos una biblioteca que tiene todos los genes que codifican a los diferentes anticuerpos que la llama tenía en su suero en ese momento. El hecho de contar con nanoanticuerpos que reconocen a la espícula y especialmente a una zona que se llama Receptor Binding Domain es muy importante porque la bibliografía y lo que han realizado otros grupos de investigación demuestran que anticuerpos dirigidos a esos lugares van a ser capaces de neutralizar la infección por coronavirus.